Las matrices son vectores con un atributo de dimensión que indica el número de filas y columnas, tal como vemos en esta imagen donde se muestra una matriz de n filas por m columnas. La característica de este tipo de datos es que todas las entradas deben ser del mismo tipo. Los datos que contiene una matriz deben ser todos del mismo tipo, todos numéricos o de tipo carácter o lógico, pero nunca deben ir mezclados. Vamos a ver algunas funciones, principalmente la función matrix, que es con la que creamos nuestra matriz, y tenemos los parámetros básicos, los cuales son by row, que indica si se organizan por filas. True, cuando le damos el valor de verdadero, nos lo organiza por filas. Si no le indicamos, por defecto el sistema nos organiza por columnas, o si le ponemos false, igual nos lo organiza por columnas. Hay otro parámetro que son nRow y ncol, que indica el número de filas, y ncol el número de columnas. Vamos a ver un ejemplo en R con estas funciones que tenemos acá. Las vamos a copiar y vamos a analizarlas. Entonces, ¿qué vamos a crear? Primero vamos a crear estos 12 primeros datos, ¿sí?, los cuales son un vector. Vamos a disponerlos en una forma de matriz con la función matrix. Le vamos a indicar que, como ya habíamos mencionado anteriormente, nRow nos va a indicar el número de filas, es decir que vamos a tener 3 filas. Bueno, acá tenemos nuestra matriz. Vemos que tenemos 4 columnas y 3 filas, tal como le indicamos. El vector lo compone 12 datos. Obviamente, al hacer la multiplicación 3 filas por 4 me va a dar 2, y nos lo organiza de esta manera. Vamos a ver el otro parámetro, que es by row, que nos indica si lo deseamos organizar en columnas o en filas. Entonces vamos a correr este código. ¿Y qué pasó aquí? Aquí le indicamos by row true. Esto quiere decir que ya estos valores nos los va a organizar no en columnas como lo hizo anteriormente, ya que por defecto el by row, cuando no lo ponemos, va a ser false, es decir que nos lo organizó por columnas 1, 2, 3, 4, y en este caso, cuando ya le damos el parámetro true, nos lo organiza por filas. Vamos a ver otro ejemplo con este caso de aquí. Cuando corremos el código, ¿qué pasó? Entonces aquí cambió el número de columnas. En este caso el número de columnas va a ser 4, ¿verdad? 4, y ya por defecto el sistema sabe que las filas van a ser 3 para que me dé un total de 12 datos. Vamos a correr este último código. Bueno, nos muestra un error claramente. ¿Por qué? Nos dice que la longitud de los datos 12 no es su múltiplo o múltiplo del número de filas 5 en la matriz. Obviamente, al indicarme 5 columnas, pues no va a existir un múltiplo, un número que al multiplicar con las entre filas y columnas me dé 12. Entonces, ¿qué hizo acá el sistema? ¿Qué hizo internamente R? Lo que hizo fue, entonces nos organizó todos nuestros datos del 1 al 12 y lo volvió a repetir. Si a partir de los espacios restantes nos distribuyó los números del 1 al 12. En este caso corrí este código que vemos aquí subrayado en azul. Entonces, ¿qué pasa aquí? Le di con la función matrix que me creara un vector de los números del 1 al 9 con estos parámetros: 3 filas y 3 columnas. Claramente lo vemos aquí. Si nos lo organiza por columnas porque no le hemos dado el parámetro by row true para que nos lo organice por filas. Entonces, por defecto nos lo organiza por columnas. Entonces, si cogiéramos esta misma función y le colocásemos aquí ese parámetro de by row como true, ¿qué pasa ahora? Entonces vamos a ver qué pasa. Nos dice que M no he encontrado porque lo digité mayúscula. Tenemos que entender que siempre R diferencia entre minúsculas y mayúsculas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que ya nos organizó, ya como leímos este parámetro by row true, verdadero, ya nos lo va a organizar por filas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a borrar los resultados de la consola. Vamos a crear una matriz que la vamos a llamar datos. Utilizamos la función matrix y vamos a ingresar unos datos de edad, peso y altura, ¿sí?, con un solo vector. Entonces estos valores son 20, que es digamos la edad, peso 65, estatura 174 centímetros, otra persona que pesa 22, de 22, peso 70, 180 centímetros de estatura. Vamos a poner otra persona de edad 19 años, 68 de peso y 170 centímetros. ¿Qué vamos a hacer aquí? Le vamos a dar los siguientes parámetros: el número de filas, ¿sí?, le vamos a decir 3, y by row
le vamos a decir true para que no lo organice así tal cual por fila. Corremos nuestro código y podemos verificar escribiendo datos, ahí nos aparece. Entonces, pero ¿qué queremos hacer ahora? Que esta columna primera, que es la edad, pues vamos a llamar esa columna edad, esta columna peso y estatura. Utilizamos para ello la función callNames. Para las columnas no la nombre de la base datos y lo asignamos al vector, al siguiente vector que va a contener el nombre de las variables, ¿verdad? De cada columna. Entonces edad, peso y corremos nuestro código. Vamos a ver ahora cómo quedó nuestros datos. Entonces ya quedaron asignados. Todas las columnas quedaron con la asignación de la variable. ¿Qué podemos hacer ahora? Que podemos es asignar el nombre de nuestras variables, de nuestras filas. Entonces cada uno de estos tres datos es la medición de cierta persona. Entonces con row names vamos a asignar a nuestros datos el siguiente vector de variables. Entonces vamos a llamar a la primera persona de nuestra fila Juan, a la segunda persona Pedro y a la tercera persona Julián. Y corremos nuestro código. Podemos verificar ahora que ya toda nuestra matriz quedó asignada con un nombre.